Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Oasis Podcast. Estoy muy feliz de estar aquí una semana más en nuestro tercer episodio juntos de la primera temporada oficial de Oasis Podcast con Joana. Estamos muy contentos de seguir pues trabajando y platicando y todo. El video va a ir como tarde de días porque entre que llovía, entre que Joana enfermó, entre que llegaba yo cansado del Una trabajo, disculpa. Ay, estaba muy difícil el grabar, pero bueno, aquí estamos. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy popular y muy hablado a lo mejor, pero queremos platicarlo desde nuestra experiencia sobre cómo ha sido. Y hoy vamos a hablar sobre el devocional. Vamos a hablar sobre la importancia del hábito del devocional. Creo que para sorpresa de absolutamente nadie, leer la Biblia es parte de la vida de un cristiano, pero, o sea, lo peor es que no lo hacemos. Creo que la vida cristiana está llena de, puedes llamarle hábitos, rutinas espirituales, am, cosas para hacer. No sé cuál sea la palabra que a lo mejor se acomode para tu contexto o para la clase de fe que llevas. Pero la realidad es que necesitamos de estas prácticas espirituales. Y hoy vamos a hablar en específico sobre el devocional porque no sé quién lo hace menos, si los adultos muy adultos o si la juventud cristiana, porque creo que hay excusas para ambos sectores sobre el por qué no hacerlo, ¿no? Y es necesario, es vital para la vida del sí, creyente. La palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios y es útil para muchas cosas que dice ese versículo conocido, que siempre se me olvida todo lo que dice. Pero es la realidad que necesitamos de la Biblia, necesitamos de alimentarnos de la palabra. De hecho, la realidad es que ni siquiera podríamos hacer este podcast si no tuviéramos la Biblia como el fundamento de lo que hablamos y de lo que conversamos. Entonces, con esa introducción, ya intentando atacar un poquito más directamente el tema, ¿cuál es tu, o sea, explícanos para ti la importancia del devocional? O sea, o sea, no por qué todavía, pero sí como el camino de por qué es necesario hacer un devocional y ya de ella podemos partir hacia las preguntas. pues yo creo que el devocional es la manera en la que de verdad puedes llegar a conocer profundamente a Jesús. Ujú. Yo creo que simplemente como cristiano o como creyente, el simple hecho de ir un domingo a la iglesia, recibir de la palabra y después irte, o tal vez en algún momento, no sé si en la iglesia, en algunas iglesias los hay como clases dominicales o clases extras o algo por el estilo. Ujú. Yo sinceramente, bueno, de mi experiencia, yo creo definitivamente que no es suficiente. Y justo cuando me dijiste que íbamos a hablar de un devocional, recordaba mucho lo que dice Mateo 6:6, que es justamente son palabras de Jesús, Ujú. que dice pero tú cuando te pongas a orar, entre tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. O sea, Jesús siempre era muy intencional en que él quería algo íntimo, Ujú. algo personal. Y yo creo que de verdad esa relación y ese conocimiento tanto de la palabra como de Dios, de Jesús, Ujú. no se puede crear ni se puede hacer solamente escuchando los domingos. Ujú. Tiene que ser algo intencional y diariamente, y no solamente diariamente, sino que también debe ser algo en que debe ser un tiempo a solas, Ujú. un tiempo con él, un tiempo en lo secreto, porque muchas veces podemos dar la imagen a los demás de que llevamos una vida espiritual perfecta, Hashtag Biblia, ¿no? pero en realidad no es así. Ujú. Y en realidad lo que Dios ve no es eso. Dios ve mucho la parte personal, la intimidad que tú puedes llegar a tener con Dios. Entonces yo creo que definitivamente el devocional, puedo decir lo que es lo que sostiene mucho de la vida de un cristiano. Sí, junto con otras prácticas espirituales como la El oración, el ayuno, ayuno, sí, o sea, sí, es es como parte de un... las disciplinas Sí, espirituales. sí, pero para quien no lo sepa y que a lo mejor no esté relacionado con la palabra devocional, devocional lo llamamos en el mundo cristiano a leer la Biblia
pero no solo leer la Biblia, sino que meditar. Eso puede incluir escribir, puede incluir orar, puede incluir subrayar tu Biblia, no, pero no Investigar, solo es leer la Biblia, sino que un devocional implica meditar en lo que dice la palabra de Dios. profundizar Sí, en lo que sí. estás leyendo. Entonces, creo que respondiste la pregunta, ya la primera pregunta, ¿por qué es importante? Porque uno no come una vez al día. No. O sea, uno no come una vez a la semana, por ejemplo, y es el problema de que muchas veces nos volvemos cristianos solamente de domingo, que es decir, bueno, no sé, en nuestra iglesia dura 45 minutos la predica, sé que en las iglesias modernas dura menos, pero recibo los 45 minutos de mensaje y eso es todo lo que consumo de palabra en toda la semana. Ujú. Y no puede ser así. Necesitamos alimentarnos más, pero, o sea, desarrolla un poquito más. ¿Por qué consideras que es importante? Hablando como jóvenes, creo que es importante para todos los contextos, para todas las edades, pero como jóvenes, al menos para mí, y ya lo describirás tú, al menos para mí es importante porque te ayuda, porque es muy difícil desarrollar un hábito siendo muy adulto. O sea, más adulto, yo sé que ya soy un adulto, siempre me cuesta mucho eso, pero la gente que es más adulta todavía, para alguien arriba de los 40, es muy difícil cambiar sus hábitos y lo que practica. Creo que para mí es importante que como jóvenes desarrollemos una necesidad de la Biblia, del devocional, para que sea un hábito que nos lleve a largo plazo. Sí. Porque es Porque es importante. importante. Sí, sí, o sea, ¿por qué tú consideras que es Bueno, importante? o sea, desde mi perspectiva, Ujú, es importante porque no siempre es fácil, creo que ese es un punto de aclarar, ujú, no siempre es fácil y en lo personal, pues yo he tenido mis temporadas en las que he hecho mi devocional, pero en realidad no me dice nada, o sea, es como leo, estudio y es como, está bien. ujú, Pero yo creo que definitivamente es importante porque es algo que de verdad te permite conectarte más con Dios, te nutre, te da fortaleza si estás pasando por un momento complicado, en momentos de gozo te llena de más gozo. Eh, yo que antes de tener como una vida devocional, porque obviamente cuando uno es niño, generalmente nosotros que crecimos en contexto cristiano, no es como que tuviéramos un devocional de niños, ¿no? Pero cuando yo empecé como con ese hábito, que era una etapa de mi vida en la que yo me sentía bastante sola, ujú, eso fue algo que me trajo mucha compañía, porque yo fue como empecé a conocer a Dios y empecé a saber que Dios estaba ahí. Y es una manera por así decirlo, pues a Dios no podemos verlo ni podemos tocarlo, pero podemos sentir el Espíritu Santo que nos guía. Y esa es una compañía, pues va a escuchar muy raro, ¿no? Pero es una compañía sobrenatural, o sea, es algo que de verdad consuela y acompaña. Para mí el devocional es un momento especial con mi creador, con mi padre. Entonces es muy importante que como jóvenes, y yo creo que desde que ya tienes conciencia de las cosas, puedes empezar un hábito de hacer un devocional. Exacto, como un hábito de las personas, por ejemplo, que se levantan temprano todos los días, que hacen ejercicio todos los días. Son hábitos que no siempre son fáciles, ujú, pero que es importante que seas constante en ello para que se vuelva algo vital y algo que sea parte de ti. Y es algo de constancia y obviamente es por eso que viene el nombre como de disciplina, o sea, debes de tener la disciplina y la disposición y todo para seguir haciéndolo. ujú. No puedes como simplemente, ay, es que hoy no traigo ganas. Y es por eso que creo que también como joven, creo que la mayoría de los jóvenes luchamos bastante con nuestras emociones. Ujú. Entonces, yo creo que es muy complicado como jóvenes saber dominar todos los días y entregar ese tipo de cosas a Dios si no lo conocemos. Y es que creo que justo transicionando al otro tema que queríamos hablar, ese para mí es el más grande problema y es lo que a lo mejor me frustra cuando intento explicarle a otros la importancia del devocional. Escuchar que alguien no tiene ganas, Madre Santísima. O sea, de verdad, a mí me cuesta mucho el decir no tengo ganas. Sí. O sea, porque es como o sea, de verdad vas
a tomar decisiones en tu vida basado en que tengas ganas o no. O sea, por ejemplo, poniendo el ejemplo de alguien que es papá, probablemente no tenga ganas de ir a trabajar, no tenga ganas de levantarse temprano a salir a trabajar, pero por sus ganas va a dejar No. sin comer a su familia, o sea, va a perder su empleo. O sea, la realidad es que muchas veces no vamos a sentir como esta necesidad, y justo queríamos hablar de cuáles son a lo mejor los obstáculos para tener un hábito de un devocional, y para mí son dos. Uno, son las emociones, es el hecho de decir, no tengo ganas, hoy estoy triste, tengo flojera, no Y me los jóvenes interesa. pecamos mucho de Sí. eso, o sea, fallamos mucho en... No Pues tengo también ganas, o sea, también los señores, o sea, es decir, llegué cansado del trabajo, o sea, y no tengo ganas, pero sí tienes ganas de ver la tele. O sea, es como, es como justo ese tema el que a mí a lo mejor, y no digo que no me pase, porque yo también lucho Sí. mucho con eso, y me pasa todo el tiempo y muy, muy, muy seguido. Pero es decir, no tengo ganas, no tengo a lo mejor el tiempo, o sea, pero el problema es de esas emociones, ¿no? Y el segundo es el bendito celular. O sea, el celular. O sea, el sobrealimentar tu cabeza de TikToks, pues obviamente ya no quieres llenarte de nada más porque ya estás saturado De ruido. de ruido. Sí, o sea, el problema es que no somos capaces de apagar nuestra mente un poco. Está sobreestimulada de Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitch, Twitter. O sea, puedes ponerle el nombre que tú quieras a lo que más te... Netflix, o sea, lo que sea que te robe más el tiempo. Sí. Pero el problema es, o sea, tanto emociones como celular para mí es un mal orden de prioridades, porque Sí. tienen más peso estas cosas, tienen más prioridad cómo te sientes o tu recreación que pasar un tiempo con Dios. Y esos para mí serían los obstáculos. No, o sea, no sé para ti cuáles serían. Pues es que sí, yo creo que definitivamente, y claro que hay días en los que no vas a tener ganas de ser Ujú. devocional. Y a veces las circunstancias de la vida, los problemas, los ajetreos, todo eso son cosas que pueden llegar a desenfocar nuestra mente de cuál es como el principal propósito de nosotros como seres humanos. Ujú. Entonces, yo creo que definitivamente lo de las emociones, sí, Ujú. 100%. Y yo creo que también es importante, incluso en los días en los que a veces uno no tiene ganas, como pensar y incluso que ese sea un tiempo que uno lo haga con pasión, con emoción, de Ujú. voy a pasar un tiempo con el Padre, ahorita yo puedo Ujú. conectarme con Jesús con el simple hecho de abrir mi Biblia, de orar, de tener ese deseo en mi corazón. Y definitivamente el celular es algo que distrae mucho. Yo que, gracias a Dios, he tenido unos meses sin celular. Ay. Bueno, tuve como un mes sin celular. La verdad es que se disfrutan completamente diferente sin saber que al final del devocional, porque yo a veces fallaba mucho en eso hace algunos meses, como de terminaba mi devocional y lo primero que hacía era como ver mi celular. Era como, ya terminé mi devocional, voy luego a las cosas que me llenan de otro, y en lugar como de tal vez seguir después de eso un tiempo meditando en lo que Dios habló a mi vida, ¿no? Pero sí, yo creo que sí son esos los obstáculos que pueden que podemos llegar a tener todos como Sí. seres humanos para poder tener nuestro tiempo especial con Dios. Sí, la realidad es que obstáculos se vencen cuando hay la intención de vencerlos. O sea, un muro no se cae, a menos de que seas de los de Jericó, un muro no se cae nomás o sea, viéndolo, pero incluso en Jericó tuvieron que caminar alrededor Sí, de él. no fue No, como o sea, si construir tú nada. quieres derribar un obstáculo, si tú quieres cambiar tu situación, pues tienes que hacer algo al respecto. No pasa de la noche a la mañana. Sí. Entonces, a lo mejor la siguiente pregunta sería, o sea, ¿cuáles son tus hábitos, a lo mejor, o qué haces tú para que tu devocional pueda ser un devocional sano? Que tú y yo hablamos mucho de estos devocionales, o sea, yo te he hablado mucho de este concepto que tengo yo en mi vida de la diferencia entre un devocional sano y un devocional insano. Un devocional sano es que se siente de provecho, que no está apresurado por terminar, que está bien intencionado en lo que se quiere leer y que se hace como un hábito, ¿no? Y un devocional insano es voy a las prisas, leo al azar lo que caiga, mi devocional es la predicación de Andrés Speaker,
no tengo intencionalidad alguna de un estudio como tal. Entonces, eso para mí sí se ve un devocional insano. Sí. Entonces, Yo, ¿cuáles son tus prácticas? yo tus creo hábitos? que algo que aprendí mucho últimamente, la verdad yo siempre he estado en contra, yo no tengo, bueno, no tengo ningún problema con quien lo hace, pero a mí no me gustan los devocionales de YouVersion, o sea, ese tipo de devocionales como en el Ujú. celular, o mi Ah, sí. devocional lo baso en una prédica que escuché y en eso pienso toda la semana nada Ujú. más. Sinceramente, para mí eso es algo que no llena Ujú. lo suficiente, porque yo he hecho devocionales de YouVersion y a veces es como vienen 3 versículos y en esos 3 versículos se basa todo un devocional, ¿no? Que a Entonces, veces no tiene nada que ver con los versículos sí, que eligió. entonces la verdad es que yo la práctica que he tenido estos últimos meses de como tomar específicamente un libro de la Biblia y Ujú. tal vez leer 2, 3 capítulos dependiendo y profundizar en ellos, profundizar no solamente como en lo bonito que se escucha, sino también pensar como en los contextos, en lo que pasaba en ese momento y Ujú. meditar en muchas cosas. Y yo creo que una pregunta muy importante en el devocional, en el tiempo de oración, porque bueno, yo en lo personal, yo creo que en lo que más me llevo mi tiempo devocional es orando, como Ujú. con la pregunta sobre todo de, bueno, Dios, ¿qué es lo que quieres decirme a través de esto? ¿Qué Ujú. es lo que hoy específicamente tú quieres hablar a mi vida a través de esto? Ujú. Entonces, la verdad es que eso ha enriquecido muchísimo, muchísimo, muchísimo mi vida porque es como, bueno, hoy Dios específicamente, y a veces son cosas que o sea, son cosas que me exhortan, son cosas que me dicen Ujú. como, esto no está bien, estás Ujú. actuando así y no está bien. Ujú. Entonces, yo creo que un devocional sano, primeramente, desde mi perspectiva, es el que tiene el corazón dispuesto a recibir lo que Dios quiere decir. Ya Ujú. sea algo como un consuelo, Sí. una felicitación de Ujú. vas bien, Ujú. o una exhortación de parte de Dios de por ahí no es el camino. Ujú. Y esa no es la actitud, o puedes hacer esto, ¿sí me entiendes? Sí. Y bueno, yo generalmente como así es como lo divido, como lectura, un tiempo de meditación, un tiempo de oración y pues obviamente a mí me gusta mucho la música y generalmente trato de tomar también un tiempo de alabanza, de agradecimiento, porque creo que es un privilegio y es un honor que Dios pueda hablar en nuestras vidas a través de su palabra y es un regalo. Entonces, yo creo que lo más sano es siempre el hecho de buscar este es un tiempo primeramente con Dios y, y el hecho de decir, también estoy dispuesta a que Dios hable lo que quiera hablar a mi vida y voy a profundizar en su palabra, no en algo que yo quiera escuchar, porque generalmente yo sé, no me voy a escuchar muy criticona con eso, pero esos devocionales de propósito, ¿no? Que ves en YouVersion. Y generalmente los versículos es todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Con ¿no? esta me funan, dice. Entonces, con esta me corren de bases podcast. pero yo creo que de verdad no es esa la manera en la que Dios quiere a veces hablar en nuestras vidas. No todo es Ya como masticado. promesas. O sea, sí, no todo es como promesas. Las promesas, por ejemplo, de Dios son muy importantes, pero cada promesa trae también una responsabilidad y una actitud, ¿no? O sea, no es Sí. como de la promesa viene a mí y no tengo que hacer nada, o sea, no. Es como, no sé cómo explicarlo, pero es el hecho de profundizar en la palabra, no tanto en las cosas que uno quiere escuchar, sino lo que Dios quiere decir. Y yo creo que eso definitivamente hace que tu devocional sea sano, porque no estás leyendo porciones de la palabra o versículos de la palabra o cosas de la palabra que solamente te van a consolar, pero nunca te van a confrontar, Sí, sino lees de todo. sí, 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 sí. Y ese es todo un tema porque justo, o sea, para mí los consejos, el primero es ese. Creo que los devocionales de YouVersion son una buena herramienta cuando vas iniciando. O Sí, sea, son una buena herramienta para comenzar, pero para mí no se ven como una buena herramienta a largo plazo. O son una buena herramienta a lo mejor para un grupo, para un ministerio, para algo así, sí, o ¿sabes? que O tal sea, vez para, complementar también tu sí, o devocional un poco con complementar, algo así, sí. o sea, yo no tengo problema con YouVersion. No, yo tampoco. Yo Que tengo, quiero aclarar que yo o tampoco tengo sea, problema. si Es que YouVersion quería patrocinar este podcast, quiero decir.
Es que tú sabes que yo también no soy mucho de tecnología. Sabes que yo no soy Sí, mucho Joana lee como Moisés de la piedra. Entonces, o sea, no es que yo tenga un problema con YouVersion, yo tengo un problema con el celular. Sí. Con hacer devocional en el celular. O sea, porque te distrae mucho. A la primera que llega una notificación, tu cabeza se disipa y ya nomás va a estar pensando en la notificación. Está comprobado científicamente que ya nuestro cerebro no puede resistir la sensación de ver una notificación y no abrirla. O sea, o mínimo no verla. O sea, nuestro cerebro no puede ya. O sea, ya está condicionado a eso. Entonces, creo que ese es para mí el obstáculo. O sea, un consejo sería: quita tu celular, aleja la tecnología, o ponla en modo avión, o sea, porque puedes usar YouVersion sin internet con descargada, pero ponlo en modo avión, que no sea una tentación. Y para mí, sobre todo, yo lo platicaba con una amiga hace unos días, y yo sé que Dios habla en todas las horas, Sí. pero si puedes tomar un tiempo en la mañana, hay algo muy especial en la mañana. Si puedes tomar, que sea lo primero que hagas en tu día. O sea, si tienes a lo mejor un compromiso a las 10, párate a las y no vives muy lejos, párate a las 7, de 7 o a las 7:30, de 7:30 a 8, que te tomes una media hora y ya después te metes a bañar, desayunar, lo que sea. Pero para mí creo que lo necesario o algo que es muy, muy, muy importante es mi consejo. Yo sé que Dios habla a todas horas. No le puedo pedir a alguien que trabaja en la mañana o algo así o durante la noche que se despierte temprano a hacer devocional. Pero si tienes la oportunidad, hazlo en la mañana. Sí. O sea, ya si no tienes la chance, hazlo a cualquier hora, pero hazlo. O sea, eso es para Sí, mí. o sea, no importa la hora, pero Sí. creo que sí hay algo muy especial. En la Incluso mañana. en muchos salmos se describe de La buscar a Dios matutina. en el alba, en la Sí. madrugada, o sea, Sí. ese tipo, Sí. desde el inicio de tu día, Sí. y eso creo que completamente sí cambia muchas cosas de todo eso, pero pues obviamente sí, hay gente que no tiene Y el tiempo. otro hábito para mí también sería como lo que tú explicabas hace rato, de leer un libro completo y en orden. Ujú. O sea, yo por ejemplo, poniendo de ejemplo cuando me pusiste a ver Harry Potter, perdona a las personas que les ofende Harry Potter, pero yo, bien anti-version, pero a favor de Harry Potter, ¿no? Pero, Perdón. o sea, pero cuando me pusiste a ver Harry No. Potter, no me pusiste a ver desde la 7, luego la 4, luego No. la 2. O sea, uno ve en orden bueno cronológico. un orden. Ajá. Es bueno tener un orden porque te da una noción, entender más la historia que estás leyendo. Entonces, a lo mejor ese Sí, sería para mí. sí, el y si otro. eres nuevo puedes buscar consejos. Yo creo que algo que yo aconsejaría mucho a alguien que es nuevo en el Evangelio, empezar por el Nuevo Testamento, por los Evangelios, literalmente, por la vida de Jesús. Sí. Ese tipo de cosas, yo creo que o sea, hay muchas maneras en las que puedes como empezar poco a poco, Ujú. pero sí, yo creo que definitivamente, bueno, desde mi perspectiva sí es como importante llevar bien como un orden. Vale. Bueno, a mi personalidad trae más tranquilidad, pero pues, Sí. ahora sí que cada quien. Y pues ya para comenzarlo a terminar, creo que a mí me gustaría decir simplemente como hagan su devocional. O sea, lean su Biblia. La versión que sea, no voy a funar aquí ninguna versión, pero Fue una mi versión. sí, pero lean la Biblia, lean la palabra de Dios, tómense un tiempo específico, pregúntenle a sus pastores, líderes, si no saben cómo hacer un devocional. Está YouVersion, aunque acá mis ojos no. YouVersion puede ser una muy buena guía para hacer tu devocional. Pero hay muchas alternativas para poder hacer un buen devocional. Sí. De hecho, por ahí va a salir un libro muy bueno de devocionales que alguien está escribiendo. Humildemente. Yo. Entonces, Sí, y si tienes tu Sí. Biblia y puedes hacerlo. sí, la Biblia es para rayarse. Puedes La Biblia no es... subrayar, escribir. Sí, Eso o sea, ayuda bastante a sí, profundizar en las busca cosas. un cuaderno, busca un tiempo a solas, desarrolla un hábito, pero sobre todo inténtalo, o sea, hazlo. Si nunca lo haces, jamás va a haber un cambio. Entonces, pues yo creo que eso sería todo por el episodio de hoy. Creo que fue uno muy bueno. Creo que perdimos el patrocinio de YouVersion que estábamos buscando. Jamás en la vida Avances Podcast o estos dos seres humanos van a aparecer en YouVersion. Perdón. A lo mejor Glorify sí nos contrata. Pero no tengo problemas con YouVersion, de verdad no tengo problemas. Queremos aclarar que esto no es una campaña anti-YouVersion, pero bueno,
Ya, llega, saluda, pásate. Pásate, ya estamos terminando el episodio. Pero bueno, entonces... Sí. Y a lo mejor sale esto al final de todos modos. Pero bueno, nos vemos la siguiente semana. Nos vemos la siguiente semana.